Antes de iniciar el tema, saludarlos, felicitarlos, agradecerles. ¿Saben algo que debo de rescatar de mis 70 años de vida? Es la capacidad de reflexión que estos años me han aportado. Y es que la capacidad de reflexión es uno de los grandes beneficios de la edad madura. La mayoría de nosotros, cuando andamos por 40 o 50 años, vivimos como que si tuviéramos la garantía de que nuestra vida jamás tendrá final. Vivimos como que si nunca nuestra esposa o esposo, en el caso de las mujeres, nunca va a morir. Vivimos como que si nunca veremos a un hijo partir a la presencia del Señor o sufrir. Vivimos una vida donde si tenemos un buen empleo creemos que nunca lo vamos a perder. O si tenemos una buena situación económica también creemos que siempre la tendremos. Y esa situación de seguridad con la vida nos impide reflexionar hacia el futuro. Y peor aún, cuando sufrimos una crisis tan impactante como las que hemos estado viviendo en estos últimos días en Honduras y el mundo, si no tenemos esa capacidad de reflexión, seguimos viviendo después de la crisis como que si nada ha pasado. Sin embargo, la palabra de Dios nos alerta y nos exhorta a que debemos de vivir en permanente transformación, renovación y cambio en nuestra vida para poder enfrentarnos a los días futuros. El tema que hoy comparto con ustedes se titula ¿Qué hacer después de una crisis? Porque normalmente quedamos aturdidos, quedamos postrados psicológicamente, quedamos debilitados físicamente. ¿Qué hacer después de haber vivido una crisis? Y para ello comparto este pasaje bíblico que es sumamente conocido. Dice Romanos 12:2, solo que en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y présteme su atención a las frases siguientes. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Es lamentable cómo la mayoría de nosotros quedamos atrapados en las redes de las crisis. Eso nos sucede a muchos de nosotros y a millones de personas. Sean organizaciones, sean individuos, sean estados, sean gobiernos de cualquier naturaleza, corremos el riesgo de quedar atrapados en las redes de la crisis. Partiendo entonces de esta palabra de Dios que acabo de leerles, destaco tres palabras importantes que aparecen en Romanos 12:2. Primero es transformarnos. Transformémonos. Transformarse es convertirse de una forma a otra, es decir, tomar una nueva forma. Eso es transformarse. Transfórmense, dice la palabra. También otra palabra que aparece ahí mismo es renovación. Renovarnos. Esto no es una cátedra de pensamiento positivo, como secularmente se conoce. Esta es una clase partiendo de la palabra de Dios que insistentemente nos solicita que nos transformemos, que evolucionemos, que nos renovemos. Renovarse es dejar algo viejo como nuevo. Dejar algo viejo como nuevo. Una forma de pensar vieja sustituyéndola por una forma de pensar nueva.
Y otra palabra contundente que aparece en esa misma escritura es cambiar. Cambiemos. Cambiar es tomar o hacer tomar lo que se tiene por algo que lo sustituya. En otras palabras, es dar una cosa por otra. Así que transformación, renovación y cambio son las columnas en que sostendremos esta conferencia titulada ¿Qué hacer después de una crisis? Personalmente, igual que todos, yo he sido golpeado por esta crisis, por otras anteriores, pero como les digo, los años le van aportando a uno la capacidad de reflexión. Una persona que no reflexiona después de una crisis, pues sencillamente corre el riesgo de ser devorado por una siguiente crisis que venga, aunque no sea muy fuerte. Hablemos de cambio, amigas y amigos. ¿Cuál es el proceso que debemos manejar para que ese cambio en nuestra vida sea una realidad? Primero, cambie su manera de pensar. Ahí comienza el cambio. El cambio se produce de adentro hacia afuera. Y si no cambiamos nuestra forma de pensar, definitivamente tampoco cambiarán nuestras conductas, nuestros hábitos, nuestros compromisos, nuestra manera de vivir la vida. Cambien su manera de pensar, nos exhorta la palabra de Dios. Ahora, hay dos maneras de pensar, lógicamente, y todos la tenemos. Hay dos maneras de pensar. Una, la manera de pensar positiva, el pensamiento correcto, el pensamiento con la iluminación del Señor, el pensamiento positivo. La manera de pensar positiva nos potencia, nos capacita, nos impulsa a descubrir nuevas oportunidades. Cambiando nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir y nos volvemos descubridores de nuevas oportunidades, aún aquellas oportunidades que están veladas para muchas personas, pero cuando nosotros manejamos una nueva forma de pensar, descubrimos nuevas oportunidades. Y número dos, otra forma de pensar es la negativa. ¿Qué hace la negativa en nosotros? Sencillamente nos debilita, nos paraliza y nos mantiene atrapados. La manera de pensar negativa nos paraliza, nos vuelve inmóviles y no avancemos. Así que lo primero que debemos de hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Qué importante, qué necesario, qué urgente es que nosotros podamos cambiar, pasar de un punto a otro, cambiar nuestra forma de pensar, sacar la que tenemos hasta el día de hoy e introducir una nueva forma de pensar. Número dos, pues para eso necesitamos descubrir quiénes son los enemigos del cambio. ¿Por qué es que no cambiamos? ¿Por qué es que hay muchas personas que quedan como estatua en su misma manera de vivir siempre y en su mismo estilo de pensamiento? Descubramos los enemigos del cambio. Primero, la resistencia al cambio siempre ha existido. Desde que existe la humanidad, el ser humano siempre se ha resistido al cambio. El costumbrismo nos atrapa. Nos acostumbramos a vivir en el mismo barrio, en la misma casa, en la misma ciudad, en el mismo país, y nos atemoriza realizar un cambio de domicilio. Y comenzamos a pensar que aquí tenemos buenos vecinos, que ya estamos adaptados, que cómo será el nuevo vecindario, que qué inconvenientes habrán. El costumbrismo nos atrapa. La resistencia al cambio es un enemigo. Nos atrapa y siempre ha existido. Es un enemigo
que debemos detectar. Número 2, las tradiciones. ¿Qué potencia tienen las tradiciones para impedirnos vivir una nueva etapa en la vida? Y tenemos tradiciones en diferentes campos. En la religión, por ejemplo. Soy católico, soy evangélico porque mis antepasados siempre lo fueron. Soy liberal o soy conservador o soy democracia cristiana o soy nacionalista porque desde mis antepasados siempre hemos sido liberales o nacionalistas o de cualquier otra bandera política, por tradición. Por tradición. En el deporte igual. Y cómo sentimos que ofendemos a nuestros padres si cambiamos de color político. Si somos fanáticos de otro equipo deportivo, sentimos que estamos hiriendo la leyenda familiar. Las tradiciones son un enemigo poderoso del cambio. ¿Sabe qué debemos aprender nosotros? A decidir en base a convicciones, no en base a tradiciones. Decisiones en base a convicciones profundas, arraigadas en nuestro corazón, convicciones que nos llevan a tomar decisiones que son revolucionarias, que son novedosas. Las tradiciones son un enemigo del cambio. Otro enemigo del cambio, el temor al fracaso. El temor al fracaso. Tengo miedo, dicen los especialistas, que las dos frases que más pronunciamos los seres humanos durante toda nuestra vida son las siguientes. No puedo. Desde que estamos dando los primeros pasos en la vida, comenzamos a escuchar no puedo. Y la otra, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Con qué facilidad y ante cualquier circunstancia sale de nuestra boca la frase tengo miedo? Y sabía usted un dato novedoso que le voy a compartir. Que la frase no temas, según los estudiosos, aparece 365 veces en la Biblia, una para cada día. Usted desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta el último Apocalipsis, va a encontrar esa frase, tengo miedo, y va a encontrar al Señor animando aún a sus más grandes generales de los ejércitos a decirles, no temas, no temas, no temas ni desmayes, no teman, decía el Señor a sus discípulos constantemente. Pues, aunque yo no las he contado, una vez me puse a contarlas y llegué a 200, no llegué a 365, no porque no existan, sino porque yo no continué. Pero dicen los especialistas que aparece la palabra o la frase, no temas, 365 veces en la Biblia. Una para cada día. Es como un recordatorio de Dios para que confiemos en Él todos los días. No temas, no temas, no temas. El temor al fracaso es un enemigo del cambio. Un día me encontré una frase que siempre la guardo, la conservo, que dice, es mejor intentar y fallar que no hacer nada. Es mejor intentar y fallar que no hacer nada. También aprendí cuál es la diferencia entre un hombre que tiene éxito y un hombre que no fracasa. Pues el que tiene éxito ha fracasado muchas veces. El éxito es una carrera de fracasos. El que nunca ha fracasado es porque nunca ha intentado nada. El éxito es una carrera de fracasos. El hombre que nunca ha fracasado es porque nunca ha intentado nada. Así que el temor al fracaso es otro enemigo del cambio.
Nos da temor nadar en aguas desconocidas. Nos da temor lanzarnos a nuevas aventuras. La zona de seguridad nos atrae. Queremos estar allí en esa zona de seguridad. Por eso es que nos cuesta renunciar a un empleo y emprender una empresa propia. Por eso es que nos cuesta la innovación, porque es más conveniente, entre comillas, estar en la zona de seguridad. Otro enemigo del cambio, el pesimismo. Pensar que las cosas saldrán mal. ¿Sabe que los pesimistas miran problemas en todo, aunque no hayan problemas? Siempre disfruto aquella historia del señor Fulton cuando construyó el primer buque a vapor. Lo llevaron al océano. Los inventores y todo su equipo de trabajo intentaban encenderlo para lanzarlo a las aguas. Se había congregado un grupo de curiosos para ver aquel proyecto, para ver cómo un barco a vapor se lanzaba a las aguas. Y mientras los inventores y los constructores y todo su equipo de trabajo intentaban por encenderlo, los pesimistas decían, no lo arrancarán, no lo arrancarán, no lo arrancarán. Y el señor Fulton y todo su equipo seguían intentando sin escuchar las voces de aquel grupo de pesimistas. De pronto enciende la nave y la lanzan a la mar. Entonces ahora los pesimistas decían, no lo detendrán, no lo detendrán, no lo detendrán. Siempre el pesimismo encuentra una razón para frenar el progreso. Sabe que en la vida cristiana también a nosotros nos sucede así. Nos atemoriza entrar a una nueva área de servicio en la obra del Señor. Creemos que no somos capaces. Creemos que necesitamos tener mucha experiencia para entrar en otras áreas de servicio. Así que detectemos los enemigos del cambio, porque si no, no logramos realizar ese cambio. Pero ¿cuáles son los beneficios del cambio? Esto es lo principal. Esto es lo más esencial de esta conferencia. El cambio me trae beneficios, aunque el proceso del cambio haya sido difícil, haya sido cuesta arriba, haya tenido que botar abundantes lágrimas de mis ojos, aunque hayamos tenido que renunciar a la seguridad, a la comodidad. El cambio es la mejor manera para desarrollar nuestro potencial. Así que primer beneficio del cambio es libera nuestro potencial interior. Para salir a una nueva etapa después de esta crisis, usted no puede quedar atrapado en el dolor, en el llanto, en la historia de pandemias y huracanes. No se deje atrapar por esas redes. Usted tiene que saber qué hacer después de las crisis, porque si no, sigue viviendo el mismo estilo de vida de siempre, debilitado, angustiado, viviendo de lo que tenía antes de la crisis. Beneficio del cambio: libera nuestro potencial interior. Descubro que hay un gigante dormido dentro de mí, que hay un gigante que no he explotado, que hay un gigante dentro de mí que podía impulsarme a nuevas conquistas, a lograr nuevas metas, nuevos triunfos. El cambio libera nuestro potencial interior. Cambien su manera de pensar, dice la palabra que leímos, para que cambien su manera de vivir. Y cambiar nuestra forma de pensar es la puerta de entrada para resolver las crisis. Número 2, el cambio nos hace descubrir nuevas oportunidades. Cada uno de nosotros
fuimos posiblemente impulsados a reinventarnos. Usted no puede seguir con su misma estrategia de negocios. El mercado es diferente, ¿sabe? Hoy estamos jugando el partido en una nueva cancha. Hoy le damos a la pelota en una nueva cancha y sabemos y debemos saber pegarle a la pelota en esta nueva cancha, que es un patio desconocido, que es un territorio que antes no solíamos visitar. Nos hace descubrir nuevas oportunidades. Juan 9:25, el Evangelio de San Juan, capítulo 9, verso 25. Aquel momento en el que se registra la historia de un ciego de nacimiento. Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, le untó en los ojos y le dijo: vete a lavar al estanque de Siloé. El ciego fue, se lavó y recuperó la vista. Y después de eso, hay todo un relato bien interesante. Los fariseos lo llaman y le insisten que quién era el que le había sanado. Y los fariseos insistían diciendo: ese hombre no te pudo haber sanado, porque solo Dios sana. Y después de tanto interrogatorio, llaman a los padres de este ex ciego ya sanado. Y entonces los padres le dicen: pregúntenle a él es un hombre mayor, él que les diga. Pero lo fastidiaron tanto con el interrogatorio que al final él les dijo: yo no sé quién es él. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo, punto. ¿Sabe? Que así vivimos nosotros. Mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, viviremos como ciegos, sin ver nuevas oportunidades. Era ciego y ahora veo. Y después de que todo ese proceso de transformación, de que tomamos una nueva forma, de renovación, de que el hombre con el pensamiento viejo ahora se convierte como en un hombre nuevo. Ahora que hemos cambiado nuestra forma de pensar, ahora podemos decir: estaba ciego, pero ahora veo. Estaba ciego en el puesto en que estaba. Estaba ciego con los éxitos que tenía. No visualizaba nuevos horizontes. Ahora me doy cuenta que hay oportunidades brillantes que antes no había aprovechado. Era ciego antes del cambio y ahora veo. Nos capacita entonces el cambio para lograr nuevas metas. ¿Estás atrapado? ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Quieres lograr nuevas metas? No lo lograrás si no entras en un proceso de transformación, de renovación y de cambio. No hay que amoldarse a los sistemas actuales del mundo, sino renovarse en nuestra mente, en nuestra forma de pensar y poner en práctica lo que dijo el apóstol Pablo en aquel conocidísimo pasaje de Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Pero ¿cómo me voy a extender hacia lo que está delante si estoy ciego y no lo veo? ¿Cómo puedo proyectarme hacia una nueva etapa de negocios o de mi vida o de ministerio cristiano, sea de maestro, de cualquier actividad en la que esté sirviendo al Señor? ¿Cómo me voy a proyectar hacia adelante si mientras no haya una renovación en el espíritu de mi mente, no puedo descubrir qué es lo que está delante de mí? Transfórmense. Pasen por un proceso de renovación y cambio. ¿Qué hacer para cambiar entonces? Hemos planteado la pregunta: ¿qué hacer después de una crisis? Y les he ofrecido algunos pasos, pero ahora, para ir concluyendo, ¿qué debemos hacer para cambiar entonces? Lo primero que debemos hacer es
revisemos nuestra actual forma de pensar. Revise usted, descúbrase usted, autoevalúese qué pensamientos son los que gobiernan su vida. ¿Qué mente tiene usted? ¿Una mente que visualiza el futuro o una mente que se ha quedado atrapada? Tal vez hay personas que están sanas físicamente, pero padecen de parálisis en su pensamiento, padecen de parálisis en su forma de pensar. Revise su actual forma de pensar, porque esa forma de pensar le lleva a actuar, y esos actos, esos hechos, esas acciones que son producto de su forma de pensar, lo tienen donde usted está en este mismo momento, hoy 30 de noviembre del año 2020. Esa forma de pensar lo llevó a una forma de actuar, y esa forma de actuar lo tiene en esta manera de vivir al día de hoy. La buena noticia es que, siguiendo el consejo bíblico de Romanos 12:2, usted puede proyectarse hacia adelante y olvidarse de lo que está atrás. Revise su actual forma de pensar, autoevalúese. Número 2, descubra sus temores. Claro que tenemos temores. Somos seres humanos, seres sensoriales, y a una o más cosas le tenemos temor. Hay cosas en las que ni siquiera pensamos, porque solo pensar en ellas nos da temor. Nos da temor, claro que sí. El pensar que un día podemos estar llevando al cementerio el cuerpo de nuestra esposa nos da temor. Nos da temor pensar que un día un hijo puede ser víctima de esas enfermedades terminales. Claro que nos da temor. Nos da temor perder la casa, perder el empleo, quedar en bancarrota. Descubra cuáles son sus temores y trate de eliminarlos. Te hago una pregunta: ¿a qué le tienes miedo? Yo te puedo responder por mí. Pero usted, ¿a qué le tiene miedo? ¿Qué le quita el sueño en la noche? ¿Qué le hace perder la paz? ¿Qué le hace ser víctima de tanta inseguridad? ¿A qué le tienes miedo? Descubre tus temores. Número 3, no se deje vencer por los pensamientos negativos. No se deje vencer por los pensamientos negativos. Siempre los tendremos. Nadie puede decir que un día alguien o uno de nosotros va a dejar de tener pensamientos negativos. Siempre estarán asaltando nuestra mente. Siempre los pensamientos negativos vendrán de día o de noche. Nos harán dudar. Van a desaparecer de nuestra mente hasta que nosotros seamos llevados a la presencia del Señor. No se deje vencer. No le digo no tenga pensamientos negativos, porque esa sería una fantasía. No se deje vencer por los pensamientos negativos, porque siempre estarán asaltándonos en cualquier momento de nuestra historia. Número 4, ¿de qué hacer para cambiar? Adopte pensamientos positivos. Aprenda de los triunfadores como el rey David frente a Goliat. Todos decían: no vas a poder, sos muy joven, ese hombre es demasiado fuerte, no vas a poder. Pero él decía: sí puedo, sí podré. Adopte pensamientos positivos. Aprenda de triunfadores como el rey David. Y voy concluyendo.
Consejo número 5 de qué hacer para cambiar. Y todo esto en respuesta a la pregunta inicial que formulamos. ¿Qué hacer después de una crisis? ¿Qué hacer después de una crisis? Pues punto número 5, como parte del proceso de cambio, viva preparado para nuevos cambios. Viva preparado para nuevos cambios. ¿Sabe por qué? Porque el cambio es permanente. Heráclito, filósofo que vivió 517 años antes de Jesucristo, dijo: lo único permanente es el cambio. Y si usted y yo no entendemos que la vida cambia todos los días, que el ecosistema cambia constantemente, minuto a minuto, una hoja de los árboles se cae y ya el ecosistema no es el mismo. Minuto a minuto el planeta está cambiando y se está moviendo de un punto a otro, se está moviendo de un punto a otro, de igual manera que nosotros debemos de movernos de un punto a otro. Si no logramos entender, si no comprendemos este pasaje de Romanos 12:2, entonces el cambio nos va a arrastrar. Porque solo porque usted o yo no creamos en el cambio no se va a detener. Y entienda, mi querida amiga y amigo, todos los días nosotros estamos cambiando. Todos los días sus hijos están cambiando. Todos los días estamos en un proceso de cambio. Y si nos resistimos a no cambiar, entonces seremos víctimas, caeremos derrotados, seremos víctimas. No se amolden al mundo actual. Dice la Nueva Versión Internacional de Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Es decir, una nueva mente, una nueva forma de pensar. Y la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas de este mundo. El mundo se aferra. La gente que no logra comprender el cambio desde el punto de vista bíblico se aferra y no se quiere mover de donde está. Pero esta palabra nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, y les estoy leyendo textualmente, más bien dejen que Dios los transforme. Dejen que Dios les dé otra forma. Eso es transformarse, tomar otra forma. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Claro, no nuevas físicamente, pero nuevas en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestra psicología, en nuestro espíritu sobre todo. Personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y si no me cree a mí, remítase a leer en la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia, Romanos 12:2, y se dará cuenta que esa es la exhortación, que ese es el pedido, que esa es la invitación que nos hace el Señor a través de su santa palabra, para que nosotros entremos a vivir con un estilo de vida, con abundantes bendiciones. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas y sobre todo al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué hacer entonces, mis amigas y amigos, después de una crisis? Sométase a procesos de transformación, de renovación y de cambio. Que esta palabra compartida hoy provoque en los corazones de quienes hoy se conectaron para recibir en vivo esta conferencia, pero también de aquellos que la verán
en diferido, que verán la grabación a través de diferentes medios, pero que el Señor, con el mismo poder que nos está alcanzando a nosotros que estamos conectados, con ese mismo poder redarguya a aquellas personas que verán este tema en diferido. Les agradezco muchísimo su atención y la invitación sigue siendo vigente. Nos vemos, nos reencontramos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Gracias a todas las amigas que se conectaron. Gracias a todos y cada uno de ustedes. El próximo lunes a las 6 de la tarde para compartir otro tema que nos encamine a un nuevo estilo de vida bajo la voluntad de Dios, un nuevo estilo de vida que seguramente será muy diferente al que teníamos en los días de la pandemia, antes de la pandemia, en los días de los huracanes o durante los huracanes. En el nombre de Jesús, nos proyectamos hacia una nueva manera de vivir. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos.